excede todo conocimiento, un amor inagotable, de acuerdo a lo que podemos, comprender en este pasaje. Lo que nos dice Pablo es que el amor de Dios es total. El amor de Dios llega hasta los últimos rincones de nuestras personas, hasta el último rincón de nuestras personas. Éfeso, esta lectura del día de hoy la encontramos en la epístola a los Efesios. Efesios era una de las iglesias más prominentes de aquel entonces, fundada por Pablo, en su segundo viaje misionero. Un año después, Pablo regresa a Éfeso y ahí se quedó por 3 años. 3 años estuvo Pablo en Éfeso, donde predicó, donde enseñó. Pablo seguramente se relacionó con los miembros de esta iglesia en Éfeso, los conocía perfectamente, se encariñó, quiero pensar, con los hermanos, y los hermanos se encariñaron y le tomaban afecto a Pablo, que es el que les escribe esta carta. Y llama la atención Hechos 19, 11, cuando hace referencia a lo que pasaba en Éfeso. Hechos 19, 11 dice que, en relación al ministerio de Pablo, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces vemos que la obra de Pablo en Éfeso fue algo muy importante. Entonces, sin duda que en todo este tiempo pues, los hermanos en Éfeso le tuvieron mucho cariño a Pablo, y Pablo más tarde envía a Timoteo como pastor de esta iglesia. Más tarde enviaron prisionero a Pablo a Roma, lo enviaron a Roma, y ahí, pues, estando en la cárcel, tuvo suficiente tiempo para escribir. Pablo en Roma tenía libertad para escribir y para recibir visitas. Es entonces en Roma cuando él escribe esta carta a los Efesios y la hace llegar con uno de los miembros de esta iglesia. Esta carta a los Efesios, hermanos, a diferencia de algunas otras, no es para contrarrestar falsas doctrinas o para indicarles que deben de solucionar algún problema que se está suscitando en Éfeso. Vemos este caso, por ejemplo, en Corinto o en la iglesia de los Gálatas, donde había falsas doctrinas, pero en Éfeso, esta carta a los Efesios no va en ese sentido, sino que más bien la carta a los Efesios es una carta para darles ánimo. La epístola a los Efesios es para darles aliento, como podemos observar por la lectura que acabamos de tener. En el capítulo 1, si ustedes recuerdan rápidamente, en el capítulo 1 Pablo desafía a los creyentes a vivir como un cuerpo vivo sobre la tierra. Pablo menciona en el capítulo 1 porque todos somos partícipes del afecto de Dios, y comienza la epístola a los Efesios diciendo: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, según en Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos hijos suyos, adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien. También nos dice en el capítulo 1, en el versículo 13, nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y es entonces que con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues se ratifica que hay una fe genuina, que hay una promesa, ¿verdad? En el capítulo 2 de Efesios nos indica que somos libres de la maldición del pecado y que somos libres de la esclavitud. Efesios 2, 8 y 9 son versículos conocidos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Nos indica también en este capítulo 2, en el versículo 13, que somos cercanos a Dios. Dice en el 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejanos de Dios, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces aquí Pablo nos dice que somos parte de la casa de Dios, somos parte de la familia de Dios en este capítulo 2, y que ahora tenemos una nueva ciudadanía. Pertenecemos a la familia
parte de esta familia. También nos dice Pablo en el 2:19 que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Ya tenemos una identidad. Y Pablo, después de mencionar lo que todo lo que nos dice en el capítulo 1, todo lo que nos dice en el capítulo 2, Pablo, yo me imagino que cuando estaba escribiendo esta carta estaba emocionado, y es entonces cuando llega este capítulo 3 y recuerda todo lo que Dios ha venido haciendo, y desafía a los creyentes a vivir cerca de Cristo, y entonces irrumpe con esta espontánea alabanza que encontramos en el pasaje de hoy. Es la conclusión de esa emoción del capítulo 1 y del capítulo 2, la plasma en esta porción de la Escritura del 14 al 20, en la cual nos dice, por eso a causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. En este pasaje se nos menciona que el amor de Dios es infinito. Es infinito, no tiene fin, no se agota, no es posible gastarlo, no es posible agotarlo. Y algo muy importante, nos dice que tampoco podemos comprenderlo de manera total, no lo podemos comprender completamente. ¿Cómo es que es el amor de Dios? Lo conocemos en parte, pero no lo conocemos en su totalidad aquí, mientras estemos aquí en la tierra. Como lo mencioné, el amor de Dios entonces es total, ocupa todos los rincones de nuestras personas, todos los rincones de nuestra experiencia, y la oración de Pablo es para que comprendamos, dice aquí, para que comprendamos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura. ¿Cuál es la altura? La longitud. La longitud se refiere a lo largo. Lo largo es tan largo, es tan grande el amor de Dios que nos va a seguir absolutamente todos los días de nuestra vida, nos va a acompañar. El amor de Dios esa es la longitud, siempre nos va a acompañar en todo tiempo. La profundidad dice aquí en el versículo 18, la profundidad de Dios, hermanos, es tan vasta que puede llegar hasta nuestros momentos de desaliento, puede llegar en nuestros momentos de desesperación, nos acompaña incluso en la muerte. Es tan profundo, hermanos, que el amor de Dios nos acompaña en esos momentos. La altura de Dios se eleva a la cumbre de nuestras más grandes emociones, de nuestras más grandes alegrías. Nos acompaña hasta allá el amor de Dios. Es alto, es muy muy alto, que no lo podemos comprender. Y también nos dice que el amor de Dios es ancho y nos acompaña absolutamente en todos los aspectos de nuestra persona. Y en todo momento, en todo lugar nos acompaña. Yo recuerdo, hermanos, cuando era niño, a mi hermano y a mí nos enviaba a la escuela bíblica de vacaciones en verano, ahí en Ciudad de México, pero nos enviaba no para que fuéramos a aprender algo, sino nada más para que no estuviéramos dando guerra ahí en casa. Y bueno, pues ahí íbamos en verano. Recuerdo que una ocasión fui, precisamente a una escuela de vacaciones de la iglesia presbiteriana, y yo recuerdo un canto que dice, claro, lo recuerdo, tantos años, dice, grande es el amor de Dios, es tan alto el amor de Dios, maravilloso es el amor de Dios y tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo es el amor de Dios que no puedo estar abajo de él, tan ancho es el amor de Dios que no puedo estar al lado de él, grande es el amor de Dios. Y esas palabras, o ese canto, yo lo traje muchos años a la mente, pero yo lo tenía nada más en la mente. Y fueron muchos años después, hermanos, yo ya siendo adulto, que un día el Señor me alcanzó, me buscó, y es entonces cuando esas palabras de
canto de niño ya se hicieron en realidad, y yo experimenté realmente el amor de Dios, lo experimenté en mi persona, lo experimenté incluso en mi familia, de tal modo, hermanos, que efectivamente es grande el amor de Dios y no lo puedo comprender en su totalidad. Dice aquí, en el versículo 18 que la oración de Pablo dice es para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿verdad? Pero en el 19 aparentemente hay una contradicción. Dice, la oración de Pablo es para que conozcamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces la oración de Pablo es para que lo conozcamos, pero él también dice que excede todo conocimiento. No lo podemos comprender en su totalidad. ¿Cómo podemos comprender el infinito amor de Dios? Podemos conocerlo, podemos experimentarlo mientras estemos aquí en la tierra solamente en parte. En parte hay un versículo, hermanos, un pasaje muy conocido también que escribe Pablo a los Romanos 8, 38, 39, lo conocemos de memoria, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él hace énfasis, por lo cual estoy seguro. Entonces, estos versículos de Efesios y estos otros versículos de Romanos tienen, hermanos, una serie de promesas reconfortantes, tienen una serie de promesas, hermanos, que nos deben de dar, que nos deben de dar seguridad, que nos deben de dar confort. Como cristianos, hermanos, siempre hemos tenido que enfrentar dificultades, hemos tenido que enfrentar la enfermedad, hemos tenido que enfrentar persecución, prisión, decíamos por ejemplo en el caso de Pablo. Incluso hay quienes a través de la fe han tenido que atravesar por la muerte, y esto puede hacernos creer que Dios nos ha abandonado. Pero Pablo dice que es imposible que haya algo que nos separe del amor de Dios. La muerte de Jesús es a nuestro favor una prueba de amor. Conozco a una persona, a un muchacho, y él cuenta que cuando él tenía 3 años, sus papás se divorciaron y él fue a vivir con su abuela. Su abuela pues lo cuidaba, pero no era muy afecto con él, de tal modo que entonces él creció un tanto falta de afecto. No vivía ni con su papá, no vivía ni tampoco con su mamá. De tal modo que él dice que pues, su infancia y parte de su juventud fue triste en ese sentido, porque tenía un aspecto que no estaba lleno, un aspecto de él que no estaba satisfecho, esa parte afectiva. Y un día, ya siendo el adulto, se acerca a una persona y le dice, solamente quiero decirte algo, Jesús te ama. Y dice, ¿no? Yo creo que nunca me confundió con alguien más. Días después esta persona le vuelve a decir, oye, quiero decirte que Jesús te ama. Pasaron 3 o 4 veces más y cada que lo veía le decía, quiero decirte que Jesús te ama. Y hasta que llegó en un punto en el que ya le era molesto. Bueno, es que, ¿por qué me dice que Jesús me ama? Él no sabe qué hay detrás de mí, él no sabe por las circunstancias por las cuales yo he pasado. Y nada, esta persona que cada que veía a esta otra que le decía que Jesús lo amaba, lo veía a lo lejos y mejor se escondía. No, ya era molesto. Le era molesto. Y un día le dice, mira, vamos a hacer un trato. Mira, ya por favor déjame decir, ya, tú no sabes lo que yo he pasado y dices que Jesús me ama, yo no sabes. Hicieron un trato. Me dice, mira, yo voy al estudio bíblico que tú me dices que me invitas, pero por favor ya déjame decir que Jesús me ama. Y bueno, así como este muchacho fue a
allá, luego ya este señor fue a este estudio bíblico y él se encuentra porque la persona que estaba enfrente hizo mención a Juan 15:16, en el que dice que vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ese que era esta persona. ¿Cómo me diste eso? Esta persona, si el que eligió hoy estar aquí, fui yo. O sea, yo fui el que elegí estar aquí para quitarme a persona molesta de encima. No tiene sentido. Sin embargo, algo sucedió porque volvió a ir a la siguiente semana y escuchó 2 Corintios 5:17 diciendo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y volvió a ir la siguiente semana, y volvió a ir la siguiente semana. El caso es que siguió yendo a estos estudios, a estas predicaciones, y nada esta persona que un día él, en su habitación, él oraba y decía, Dios, si es que tú existes, dice, yo creo que sí. Si es que tú realmente existes, yo te pido que entres a mi vida, yo te pido que tú llenes esa parte de mí que está vacía, que tú llenes esa parte afectiva. Y entonces él acepta a Jesús como Salvador personal, y él comienza a vivir una vida en Jesús, y esa parte de él que necesitaba, que estaba vuelta, que estaba vacía, él entonces pudo sentir este amor de Padre, que durante tantos años le hizo falta. A mí esto me impresiona en el sentido de que cuando le compartimos a alguien no nos damos cuenta del impacto que puede tener. Es cierto, no conocemos la vida de cada una de las personas, pero las personas tienen necesidad de escuchar el Evangelio. Y esta persona ahora vive y vive en el amor de Dios, por una persona que era molesta. Qué curioso. Muy bien. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él juntamente todas las cosas? Nos podemos preguntar, ¿por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios nos ama? Bueno, pues porque Él es un verdadero Padre y su naturaleza es amar, así como la naturaleza de un ave es volar. La naturaleza de nuestro Dios es amar. ¿Cómo muestra nuestro Dios ese amor? También en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por pecadores. Entonces, ¿cómo muestra su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la misericordia, que no se nos pague de acuerdo a lo que merecemos. Esa es la misericordia. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Incluso que Jesús dio la vida por sus enemigos. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, si es que reconocemos que efectivamente somos pecadores. Estaba leyendo, hermanos, la historia de un canto, de un himno que es el 251. Dice, oh amor de Dios. No recuerdo haberlo cantado, pero estaba leyendo la historia de este himno. Lo escribe Friedrich Lehmann hace casi 100 años, en 1917. Friedrich Lehmann nace en Alemania, emigra a los Estados Unidos. Él estudia teología, pero se dedica la mayor parte de su tiempo a componer himnos. Y él estaba escribiendo este himno, y en aquel entonces, para que un himno estuviera completo, tenía que tener 3 estrofas, y solamente llevaba 2 estrofas, le faltaba una tercera estrofa. Pasó el tiempo y recordó él que entre sus cosas tenía una tarjetita, un papelito, en el cual, en ese papelito, estaba la tercera estrofa de este himno. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación, su pueblo cantará. Y había una nota al pie de página en este papelito acerca de esta tercera estrofa. Y decía, esta estrofa la escribió una persona, un preso en un calabozo, hace 200 años. O sea, el día de hoy ya van 300 años.
La escribió estando en un calabozo y la escribió en la pared. Muere este preso e iban a pintar ese calabozo, pero antes de pintarlo, alguien escribió en ese papelito lo que escribió ese preso que es en esa tercera estrofa. Y casualmente, de algún modo, ese poema o ese escrito que estaba en ese calabozo tenía la métrica exacta que necesitaba el imán para este himno 251. Llama mi atención porque hubo alguien en la cárcel, hubo alguien que estuvo en un calabozo hace 300 años, hubo alguien que estuvo preso, encerrado, y que a pesar de esas circunstancias se gozaba en su salvación. Alguien que a pesar de las circunstancias adversas se gozaba de la salvación. El mismo Pablo, ¿cómo es posible que él daba aliento y que daba ánimo estando él en la cárcel? Pablo y este hombre en calabozo eran personas que se gozaban en su salvación y en el amor de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que a nosotros se nos presentan. Hubo un tiempo, hermanos, en la historia en que había muchas gentes, había muchas gentes gritando, unos empujaban, una multitud, y no se trataba de un juego de fútbol, no se trataba de una campaña política, se trataba de la crucifixión de 3 hombres. La crucifixión era un método de ejecución pública que se utilizaba en Roma para disuadir a las personas de cometer crímenes parecidos. Ya ha habido varias crucifixiones, muchas crucifixiones se habían ejecutado, pero la que nos atañe el día de hoy era una crucifixión muy importante porque Jesús estaba siendo crucificado, Jesús estaba siendo castigado, siendo él totalmente inocente, pero estaba ocupando ahí el lugar que a cada uno de nosotros nos correspondía. Dice la escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Estaba él entonces, Jesús, dando la vida de él a cambio de la nuestra. Dice en Isaías 52:14 que Jesús fue azotado, lastimado, golpeado, que incluso su parecer ya no era la de un ser humano. Nos dice en el Nuevo Testamento que se le colocó una corona de espinas, le hicieron llevar un madero hasta el lugar donde había de ser crucificado, le pusieron clavos en manos, le pusieron clavos en los pies, fue herido en un costado de su cuerpo. Pudo haber él salvarse a sí mismo. Pudo haber Jesús evitado esa situación hacia su persona. Sin duda que sí, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué tomó ese lugar? Porque lo ama a usted. Es verdad que en esta vida hay personas que nos aman, nuestros padres, nuestros hijos, gente muy allegada, pero el amor de Dios es por mucho el mayor de todo, porque Él nos amó, dice en Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos tenía en su mente. Cuando nacimos, para Él no fue una sorpresa. Quizás para nuestros padres pudimos haber sido una sorpresa, pero para Dios no. Él ya nos tenía en su mente y en su plan. Visitante, amigo que hoy nos acompaña, la pregunta es: ¿usted conoce a Jesús? No me refiero a si lo conoce en el sentido intelectual o si lo conoce en relación a las películas que regularmente en esas épocas se presentan. ¿Lo conoce usted cara a cara? ¿Lo conoce usted en persona? ¿Ha tenido un encuentro personal con Jesús? Él vive y quiere tener una relación personal con usted. ¿Lo reconoce usted como aquel que ocupó su lugar en aquel lugar? ¿Lo reconoce usted de ese modo? Si es así, hermanos, si hubiera alguien que hoy nos acompañe, que reconoce
que Jesús ocupó el lugar que a ustedes le correspondía. Hoy es el día para entregarle su vida. Él lo compró a usted a precio de sangre, y Él quiere vivir, hermanos, en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y que nos gocemos en el amor, de Dios, un amor inagotable, un amor que aunque las circunstancias no son las más favorables, pero el amor de Dios no se acaba, el amor de Dios no se agota. Permítanme, vamos a orar un momento. Gracias, Padre, porque en tu palabra reconocemos, Señor, que tú manifiestas, Señor, lo que nosotros debemos de conocer, lo que debemos de creer. Reconocemos, Padre, y experimentamos que tu amor es inagotable. Reconocemos que tu amor en nosotros es infinito, que nos acompaña en todo lugar, que nos acompaña en todo tiempo, que nos acompaña en cada una de las áreas, Señor, de nuestras vidas. Yo te doy gracias por tu palabra que es expuesta en este lugar. Yo te pido por mis hermanos, por los visitantes que hoy nos acompañan, para que la palabra quede en nuestros corazones, para que la palabra quede en nuestras mentes, y que, Señor, salgamos, Señor, con una mente victoriosa, con una identidad de que somos hechos hijos tuyos, no por ningún mérito nuestro que nosotros hayamos hecho, sino por tu amor y por tu misericordia, y es por tu gracia, Señor, que somos llamados hijos tuyos. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.